En Radio Aspe retomamos esta semana un programa que en 2013 tuvo bastante repercusión entre nuestros oyentes. Estamos hablando de El Ayuntamiento Informa, un espacio con el que queremos informar a los oyentes de Radio Aspe y también a aquellos que nos visitan en nuestra página web radioaspe.com de todas las noticias, novedades e informaciones relacionadas con el ayuntamiento de nuestra localidad. Un programa que también queremos que sirva de correa de transmisión para las preguntas, las dudas, las interrogantes que los vecinos y las vecinas de Aspe quieren plantear a los miembros de la corporación municipal, al equipo de gobierno y también a la oposición. Y hoy comenzamos esta nueva ronda de El Ayuntamiento Informa con el primer teniente de alcalde de la localidad de Aspe y concejal de Cultura, Manuel Díez. Manuel, bienvenido a Radio Aspe, al Ayuntamiento Informa. Muchas gracias y gracias por este nuevo programa, ¿no? Y en definitiva invitación que, como bien has dicho, pues intentamos de trasladar a los vecinos de Aspe y de la comarca pues todas las actividades y todo lo que realizamos diariamente o periódicamente en el ayuntamiento. Como te presentaba, primer teniente de alcalde hasta hace aproximadamente 3 meses y concejal de Cultura. Así que yo creo que lo que puede resultar interesante para nuestros oyentes y los visitantes en radioaspe.com es precisamente ambas cuestiones. Una más general, como exalcalde, como primer teniente de alcalde, y otra serie de preguntas más específicas de la Concejalía de Cultura. Hace ya pues eso, casi 3 meses del relevo, ¿no? Del cambio en la vara de mando. ¿Se echa de menos eso de ser alcalde siendo todavía concejal del equipo de gobierno, Manuel? Pues te puedo decir que no se echa de menos porque el planteamiento de cara al equipo de gobierno que realizamos en su momento era hacer efectivamente un equipo, el trasladar un programa de gobierno, una estabilidad, una forma de gobernar totalmente distinta como realizó el equipo de gobierno anterior del Partido Popular en la última legislatura, una etapa en la cual los vecinos de Aspe decidieron que no querían que se volviese a repetir. Por lo tanto, el esfuerzo ha sido crear un gran equipo, hacer que los concejales de cada área, salvo el tema de cultura, como has comentado, ¿no?, fuesen los mismos durante todo el tiempo. Y esa labor de equipo se ha visto reflejada en la práctica desde el primer día. Es decir, cuando yo era alcalde y Antonio Puerto era primer teniente de alcalde, y ahora que Antonio es alcalde yo soy primer teniente de alcalde. Seguimos tomando esas decisiones con el mayor consenso posible. Hemos trabajado muy intensamente de cara a asegurar y aprobar los presupuestos. De hecho, el presupuesto también lo aprobamos en el mes de febrero, antes del cambio de alcaldía. Tenemos todo el programa de inversiones a realizar a lo largo de este año y teníamos toda esa estructura, ¿no?, que ahora también la veremos cuando hablemos del área cultural, una estructura para trasladar a los vecinos una normalidad en la gestión y el tratar de atajar los problemas, intentar solucionarlos de la mejor manera posible y en el menor tiempo posible. Entonces, una de nuestras importantes preocupaciones ha sido vertebrar ese equipo para que todas las áreas del ayuntamiento trabajasen con fluidez. Eso ha sido así. Sí que es verdad que es un trabajo diferente el de alcalde al de primer teniente de alcalde, porque el alcalde en definitiva le llegan menos problemas, eso sí que es cierto, pero los que le llegan son gordos y hay que tomar decisiones y bueno, en ese aspecto sí que te liberas un poco de esa alerta que conlleva la alcaldía, pero lo bueno en mi caso es que he estado concejal de varias áreas en tiempos anteriores, no he sido concejal, incluso una vez en la última legislatura que estuve fui también primer teniente de alcalde, épocas, como te decía, que no he sido concejal, épocas que he sido concejal de nuevo, que he estado en la oposición y ahora pues he estado de alcalde y de primer teniente de alcalde. Bueno, la vida tiene determinadas oportunidades. Es posible que en alguna ocasión se alarguen más de la cuenta, no sé si será el caso, pero lo importante es que, en fin, que todas estas tareas las hago, digamos, con mucho cariño, con mucho gusto, por llamarlo de alguna manera, relacionados a los sentidos y bueno, te puedo decir que disfruto exactamente igual siempre que haces y elaboras actividades en beneficio de los vecinos de Aspe.
uno de los cargos que también cubres, ostentas en este momento y que no hemos mencionado todavía, aunque en tu respuesta sí que lo has hecho, es el de coordinación. Nos comentabas ya tiempo antes del relevo en la alcaldía que te ibas a dedicar a coordinar cuestiones internas del ayuntamiento, del equipo de gobierno. ¿Nos puedes concretar, ahora que ya llevas 3 meses coordinando, qué sentido, en qué consiste esa coordinación? Sí, efectivamente, hemos tenido un par de ejemplos recientes, ¿no? Por concretar, pues ahora vamos a poner en marcha este plan de ayudas que va a aprobar ya la Diputación, ¿no? Que concretamente ASPE le va a corresponder 300.000 euros para hacer obras, concretamente en un par de proyectos. Entonces hemos tenido que combinar el área de servicios, el área de urbanismo, el área de Hacienda, ver con determinadas concejalías, en este caso Cultura, coincidió también, ¿no? En determinados espacios para rehabilitar, y eso conlleva pues tener varias reuniones con los diversos técnicos y concejales del área para decidir, digamos, qué proyectos sean los más adecuados. Concretamente también, pues bueno, esta mañana hemos tenido otra reunión de coordinación, fundamentalmente para las actividades que se realizan todos los meses, el resto del mes de mayo. Desde mayo hasta septiembre todos los vecinos conocemos que hay muchísimas actividades en la calle, entonces hay que coordinar por el tema de policía, el tema de servicios, sanidad cuando hacen alguna actividad que van a hacer en el parque, cultura, deportes, juventud, etcétera, etcétera. Entonces viene bien, como digamos, coordinar esos diversos apartados o servicios para que no falle nada, que podría ocurrir, porque bueno, son tantos los papeles que se mueven o bueno, las pequeñas cosas que hay que realizar que es posible que fallase algo. Y lo importante en nuestra gestión, como te he comentado, era coordinar todo y que bueno, la gestión salga con fluidez. Es decir, una de las cosas importantes que nos marcábamos, yo creo que estamos consiguiendo, es que se vea un poco la normalidad en el funcionamiento del pueblo. ¿Se podrá limpiar más? Sí. ¿Se podrán hacer más actividades deportivas? Sí. ¿Se pueden hacer más culturales? También. Pero las que hagamos, que se hagan, bueno, como te decía, con total corrección y que hayan actividades suficientes para todos los vecinos. Y ya te digo, y que los recursos que tengamos los utilicemos lo mejor posible. Y una cuestión que no quiero que se me pase, porque en otras ocasiones, planteando entrevistas contigo, con algún otro miembro del equipo de gobierno, pues al final siempre se ha quedado en la lista última de las preguntas, y digo, esta vez no quiero que pase. Me estoy refiriendo al tema de la zona azul, que además en el último pleno también hubo algún debate en torno a esta cuestión, y al tema de si se van a instalar ya por fin esos famosos parquímetros que hace ya tiempo se comentó que se iban a ceder por parte del Ayuntamiento de Elda, o si va a haber otro tipo de forma de regularizar la zona azul, aparte de los papelitos que tenemos que dejar poniendo la hora cuando hemos aparcado un día laborable, pues a mediodía, por ejemplo. ¿Cómo se va a organizar y si se va a organizar ya de forma definitiva esa zona azul? Efectivamente, esto también ha sido una labor de coordinación, como comentabas, ¿no? En primer lugar, esa donación que nos hizo el Ayuntamiento de Elda, en su momento, aquel convenio que firmamos. Esos parquímetros están en el almacén municipal, están en ASPE, se han puesto en marcha, se han arreglado las pequeñas deficiencias que tenían y quedaba un elemento pendiente, porque claro, todas las actuaciones hay que hacerlas dentro de la cobertura legal. Entonces la ordenanza anterior hablaba de que tenía que ponerse un determinado reloj o apuntar, como tú bien decías, la hora de llegada para tener referencia de cuando uno había llegado, pues para no pasarse de esa hora. Entonces, precisamente en el pleno anterior del mes pasado, aprobamos una modificación de la ordenanza para que incluyese también el ticket del parquímetro. Entonces, una vez que entre en vigor, estamos hablando que seguramente sea a final de este mes, principio del que viene, ya se podrán instalar en las calles respectivas, porque además también hemos puesto en el presupuesto lo que conllevaba pues, la puesta al día por las conexiones eléctricas, etcétera, de esos parquímetros. Sí que es verdad que las cosas de Palacio van un poco despacio en alguna ocasión, pero lo positivo de esta actuación es, primero, que la zona azul está en marcha. Segundo, que se ha ido también adecuando. Hicimos una modificación, si recuerdas, de esa ordenanza para disminuir la zona de aparcamiento de la zona azul, con lo cual lo hemos hecho más fluida y realmente la zona que interesaba. Y después también esta modificación para poder utilizar los parquímetros. Ya hemos puesto en el presupuesto de dinero, por lo tanto, estamos hablando que junio, julio, yo espero que antes del verano ya estén en marcha, por lo tanto, sobre todo los vecinos de fuera lo agradecerán,
porque en ASPE por lo menos conocemos que tienes que tener el reloj, poner el papel. Los que vienen de fuera muchas veces se vuelven locos y de esa manera ya verán los parquímetros y entonces ya habrán carteles en los cuales indica usted puede utilizar el parquímetro, puede anotar la hora, puede... En definitiva, cualquier medio que garantice que el policía que vaya a controlar el área vea la hora de llegada. Entonces, si ya no pone el papel, ya sería una importante dejadez. ¿Va a seguir siendo gratuita la Sí, zona azul? Sí, exactamente. Sí, totalmente gratuita, sí. Muy bien. Pues vamos a ver si se hace realidad ese parquímetro, porque es posible que sea una forma de regular la zona centro, con complicaciones de tráfico y de aparcamiento, sobre todo en días de mercado, que supone una mayor llegada de vehículos. También se disminuye esa capacidad de la zona azul por la instalación del propio mercado exterior de calle, y evidentemente pues hay que regular un poquito esa zona azul. Sí, efectivamente, uno de los problemas históricos de nuestra población dentro del casco histórico es que el centro es muy difícil de aparcar y casi todo se encuentra en el centro, ¿no? Ayuntamiento, basílica, bancos, etcétera, etcétera, la mayor cantidad de ellos, el mercado. Entonces, la idea era regularlo, darle fluidez, sobre todo en determinadas horas, determinados días. Ha sido una fórmula que se ha visto mejor de la que había anteriormente, regula un poco más y suele haber espacio libre, con una cierta normalidad, y nos quedaba algún pequeño detalle como era el tema de los parquímetros, que surgió en su momento la oportunidad. Tuvimos, digamos, esa negociación con ELDA, lo conseguimos, pues ahora es arreglarlos y colocarlos y seguro que el servicio será mucho mejor. Muy bien. En un instante vamos a entrar de lleno en temas de ámbito específico de la Concejalía de Cultura, pero también hay que tener en cuenta que estamos en el mes de mayo, es decir, que queda aproximadamente un año para las próximas elecciones municipales. Unas elecciones después de una legislatura en la que, dentro de una curiosa normalidad, ha habido hasta 3 alcaldes. Nieves Martínez, la primera etapa de la legislatura, Manuel Díez, a continuación, y en estos momentos Antonio Puerto. Es decir, que dentro de un año los vecinos vamos a examinar a los partidos políticos, vamos a examinar esta curiosa legislatura con hasta 3 alcaldes, y se va a examinar tanto el Partido Popular en su etapa de gobierno como en la oposición, y el equipo de gobierno PSOE Izquierda Unida con la gestión que ha realizado todo este tiempo a partir de la moción de censura. ¿Crees, Manuel, que los objetivos que planteasteis en esa moción de censura, todavía queda un año, se pueden cumplir promesas, pero tampoco muchas porque solo queda un año? ¿Crees que esos objetivos de la moción de censura se están llevando a cabo, se están realizando y lo que queda de legislatura se van a culminar? Claro, me has hablado de los objetivos planteados a raíz de la moción de censura. Vamos a ver, la realidad, no podemos hablar de moción de censura o no podemos hablar de gobierno de Nieves Martínez, porque la realidad que nos planteasteis vosotros, incluyéndome a mí como votante, la realidad fue un resultado electoral de 8 concejales PP, 8 concejales PSOE y 5 Izquierda Unida. Es decir, fue el pueblo de Aspe el que decidió en su momento que tenía que producirse un pacto de gobierno o un entendimiento de gobierno. En definitiva, el pueblo nos dijo, está muy dividido el voto, tenéis unas fuerzas, 2 partidos con mayoría, otro pues con una representación menor, pero en definitiva hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a que el pueblo funcione, sea estable, se consigan cosas buenas para el pueblo, porque en definitiva soy el representante de todos los vecinos, pero sin mayoría absoluta. Y ese fue el gran reto. Ese gran reto que empezamos a funcionar, es decir, no sabíamos, los políticos actuales, no supimos, mejor dicho, manejar ese resultado en un primer momento, es decir, no hubo entendimiento. Conforme fuimos avanzando, porque en definitiva después del resultado electoral, ¿no?, del último domingo de mayo, como comentaba, del 2011, pues tuvimos prácticamente 15 días para hasta que se constituyó el ayuntamiento. No supimos los políticos en ese momento llegar a un acuerdo, llegar a un entendimiento, llegar a un plan de gobernabilidad, de estabilidad para el pueblo. Conforme fue avanzando la legislatura, nos dimos cuenta que había una gran diferencia
gran diferencia en cuanto a las propuestas, y estamos hablando de cosas muy concretas, como fue el Teatro Wagner, ¿no? Es decir, tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida presentaron y votaron a favor mociones para quitar las tasas del Teatro Wagner, cosas que el Partido Popular votó en contra. O tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida votamos para disminuir, en este caso, digamos, lo que valía las instalaciones deportivas en cuanto a su uso, escuelas deportivas, etcétera, etcétera. El Partido Popular votó en contra de esa bajada. Entonces nos dimos cuenta que efectivamente habían dos grandes bloques enfrentados en cuanto a las decisiones que estaban tomando los plenos. Eso nos obligó, y supimos ver entonces esa realidad. No hay más remedio de ponernos de acuerdo, al menos dos de los partidos, para que haya una estabilidad. Es decir, tenemos que llegar a 11 votos a favor, que en definitiva es la mayoría absoluta para tomar decisiones. Eso fue lo que hicimos en aquel momento. Y yo digo, no somos responsables del resultado electoral, es el pueblo. Sí que vamos a ser responsables de haber conseguido o no una estabilidad en el pueblo. Yo creo que ahí sí que lo hemos conseguido. Es decir, sí que hemos conseguido a estas alturas. Han pasado 2 años y bastantes meses. Nos queda un año, como tú bien has dicho. Bueno, prácticamente el último 2015, desde enero, será época electoral. Ahora estamos de cara a las fiestas patronales. Es decir, que bueno, que nos queda parte de la legislatura, pero ya hemos demostrado que hemos sido capaces, 13 personas de signos políticos diferentes, llegar a acuerdos, dar estabilidad e incluso cumplir la palabra. Es decir, nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un pacto de gobierno. ¿Qué significa? Por las circunstancias del resultado electoral dentro de esa negociación, porque hay que entender que el Partido Socialista tampoco tuvo ni siquiera la mayoría simple. Dentro de ese acuerdo entraba una parte en la cual yo ostentaba la alcaldía y posteriormente iba a ser Antonio Puerto, y hemos cumplido la palabra con toda normalidad. Tú me preguntabas al principio, oye, pues no sé si yo hubiera tenido obsesión por el sillón, como dice por ahí, porque hubiera dicho, no, ahora que yo soy alcalde no dejo el sillón. No, no ha sido así. No ha sido así, y yo me someteré o no. No sé si me volveré a presentar, pero bueno, me someteré o no al dictamen popular, y entonces el pueblo ya nos lo dirá posteriormente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo entiendo que sí, que hemos cumplido con lo que nos habíamos propuesto, que en definitiva era lo que el pueblo quería. El pueblo quería que se siguieran manteniendo los servicios, que las calles estén limpias, que si se rompe algo se arregle, que haya un servicio de agua potable, de recogida de basuras, de instalaciones deportivas, culturales, servicios sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, como te decía, se está cumpliendo. Evidentemente, con las posibilidades actuales. Hay que reconocer que es una época muy complicada. Después hablaremos o no de las actividades culturales, pero bueno, podemos ver que prácticamente el 90%, si no más, son gratuitas. Es decir, que a pesar de tener menos recursos, estamos haciendo un esfuerzo para calentarnos la cabeza y que los vecinos tengan mejores servicios. Entonces, bueno, yo creo que sí que hemos cumplido hasta este momento ese mandato popular, que era dar estabilidad, y hemos sido capaces, no solo, fíjate, en llegar a acuerdos entre nosotros, ¿no? Porque, bueno, Izquierda Unida y el Partido Socialista ostentan la mayoría mediante ese pacto en el ayuntamiento, pero el 80%, que es muchos acuerdos de los plenos, han sido aprobados por unanimidad. Y prácticamente el 99%, fíjate qué barbaridad, el 99% de los acuerdos de la Junta de Gobierno también son por unanimidad, y el Partido Popular está representado en la Junta de Gobierno. Es decir, que el equipo de gobierno ha demostrado que somos capaces de llegar a acuerdos y a diálogos. Y bueno, el otro día comentábamos el tema, por ejemplo, de los labradores, ¿no? Es decir, nos hemos estado pues mes y medio negociando, y cuando hemos llegado a un acuerdo, es verdad que al final pues un partido ha decidido echarse marcha atrás. Pero bueno, lo importante de esto es que hemos demostrado que hemos sabido entender el resultado electoral, y que no nos hemos mantenido en la postura de decir, no, pues yo, mi parte, yo no digo lo que tú dices, y hubiéramos mantenido el pueblo en una parálisis, que eso se ha demostrado en muchos pueblos. Y sin embargo aquí, cuando lo comentas en pueblos de fuera, dices, bueno, ¿cómo puede ser que no teniendo esa mayoría absoluta, e incluso bueno, habiendo realizado ese pacto, se han podido conseguir tantas cosas? Pues fundamentalmente al diálogo y ese compromiso que lo hemos hecho siempre, de trabajar para el pueblo independientemente de donde nos encontrásemos, fuese la oposición o fuese el gobierno. Vamos a entrar ya en el tema cultural, pero antes una cifra, un número. 3.033 es la cantidad de parados que hay en ASPE, según los datos que en el mes de abril nos facilitaban tanto el Sindicato Comisiones Obreras como UGT. 3.033 personas de nuestra población que tienen un presente y un futuro incierto. El contexto no es únicamente de ASPE, es a nivel nacional, es a nivel europeo, pero ¿qué se puede hacer para ofrecer desde ASPE algo más a esos 3.033 aspenses?
Mira, se pueden hacer cosas y de hecho las hemos hecho y vamos a hacer más, ¿eh? Precisamente ahora está en marcha ese plan de empleo que a través de la Concejalía de Fomento de Empleo, Marisa Cerdán, está poniendo en marcha. Hemos puesto en el presupuesto una cantidad muy importante de dinero, más de 200.000 euros, para contratar a una cantidad importante de paradores de nuestro pueblo. También se ha invertido en promoción de empresas para la contratación y también para que personas tipo autónomos pues puedan, digamos, iniciarse en un determinado negocio. Posiblemente estamos hablando de poca gente, pues en total a lo mejor pueden ser 100 las personas o 100 las familias que se pueden beneficiar tanto del tema de la contratación, como te decíamos, para trabajos temporales, como empresas, como autónomos. Una cantidad pequeña, 100. Pero si el resto del Estado español, imagínate, si una población como Aspe de 20.000 habitantes, desde el ayuntamiento se tiene la iniciativa para que 100 personas salgan de paro, si lo multiplicas proporcionalmente por todos los pueblos de España, bueno, posiblemente esa cifra tan alarmante de parados que tenemos en este momento pues se podría disminuir. Es cierto que el problema mayor para el tema del empleo se encuentra en las condiciones en las cuales los vecinos si no tienen herramientas para acceder a ese empleo. Y cuando hablamos de autónomo hay importantes barreras, como es el tema de la cotización a seguridad social, lo que hay que pagar de autónomo, que se ha subido por parte del Estado una cantidad muy importante, pues que tienen que pagar alquiler de un local, tienen que pagar a proveedores, y todo tiene dificultades. Pero lo que el ayuntamiento ha hecho ha sido poner herramientas para que las personas que pudieran tener una cierta iniciativa o recursos para poder hacerlo, tirasen para adelante. Todo eso sumando además todas las actividades y bueno, ya que estamos en la faena, ¿no? Cuando uno coge este folleto, no sé, porque hay muy bien la tele, entonces cuando tú ves las actividades, te dices, bueno, estamos dando trabajo a desempleados, a personas que hacen este tipo de actuaciones. No sé, pues cuando se hace la jornada de investigación histórica, pues tú haces unos folletos de investigación que los das a la imprenta, el autobús que viene de la universidad que lo pagas. Es decir, son actuaciones, posiblemente no son directas, no todo recae en los desempleados de Aspe, como tú decías, pero son acciones de actividad para, ¿no? Cuando tú haces, te voy a decir, la media maratón, y en Aspe vienen un domingo pues 2.000 personas y se quedan a comer 300, bueno, pues es una inversión económica importante, ¿no? Cuando hacer la feria de septiembre o cuando hacer, no sé, cualquier otro tipo de actividad en la cual tú atraes a las personas a nuestra población, estás generando actividad económica. Cuando tú amplías un museo histórico y ahora resulta que vienen personas de Elda, de Elche, a pasar la mañana y ver y se toman un café, bueno, estás haciendo una actividad económica. Quiero decirte con esto, que desde el ayuntamiento y dentro de las posibilidades que tenemos, porque las competencias de empleo no están en el ayuntamiento, están en la Generalitat Valenciana. Es decir, yo lo que intento trasladar con esta reflexión, que todos tenemos nuestra parte de compromiso, nuestra parte de actuación, que se pueden hacer las cosas mucho mejor, claro que sí, pero debería de actuar desde el Estado, posiblemente con otro tipo de actuación. Hemos hablado de la reforma laboral, bueno, ya ha pasado mucho tiempo desde que se aprobó aquella reforma laboral y estamos viendo que el resultado no es el apetecible, ¿no? Las competencias de empleo las tiene la Generalitat Valenciana, ya estamos viendo, bueno, que el resultado no es apetecible. Las competencias que tenemos estamos intentando desarrollarlas, como estábamos comentando, al máximo posible. Entonces, vamos siendo una lacra importante y fundamentalmente el empleo juvenil, lógicamente. Es decir, tenemos en Aspe una parte importante de jóvenes en paro, que son los más formados de la historia de nuestro pueblo, seguro, igual que ocurre con el resto de España, y efectivamente no están teniendo salidas suficientes. Bueno, vamos desde Aspe, desde luego, a seguir insistiendo en este tipo de actividades. Es decir, podríamos decir, mira, estamos en crisis, pues esto no hago nada, ¿no? No hago nada, ¿por qué? Porque me podrían decir, oye, de que estás gastándote dinero en que se haces una charla en no sé dónde, porque haces la jornada de investigación histórica y te gastas, yo qué sé, 2 euros, por decir algo. Pues no te los gastes y los ahorras. Bueno, no. Es decir, lo que tenemos que hacer es movilizar la economía para que generemos el empleo. Es decir, está claro que el dinero, tenerlo en
en el banco no sirve para nada, hay que generar que se mueva ese dinero para ir moviendo los diversos sectores de la economía. Está claro que la visión del equipo de gobierno en el ámbito cultural, entrando ya en esta cuestión, ha sido la de, con los recursos que se pueden, intentar dinamizar esas actividades culturales, de ocio, deportivas, etcétera, en ASPE. Y centrándonos en algunas de las novedades o de las noticias de los últimos tiempos, por ejemplo, la semana pasada hablábamos de esa transformación del premio de pintura Pastor Calpena de autonómico en nacional. ¿Qué significa? ¿Qué resultado? ¿Qué va a suponer pasar de autonómico a nacional, además del ámbito geográfico que se incrementa? ¿Le va a dar más prestigio al premio? ¿Le va a dar más prestigio a la localidad? ¿Qué significado tiene ese cambio? Efectivamente. Hemos tenido la suerte de tener a un pintor, Vicente Pastor Calpena, nacido en Aspe, que se ha movido por gran parte del mundo. Acordémonos de Nueva York. En España es muy conocido a nivel de altas esferas de artistas en la pintura. Que tuvimos además la oportunidad de haberlo conocido, aunque fuese en la última fase, pintando por nuestro pueblo, y que tiene un reconocimiento nacional muy importante. Por ahí nadie es profeta en su tierra, posiblemente fuese conocido más fuera que aquí, pero bueno, hemos llegado a un momento en el cual hemos reconocido, yo entiendo que suficientemente, a este pintor. Tiene una avenida importante en nuestra población y tiene un premio de pintura que empezó siendo autonómico. Efectivamente, se presentaban obras, pinturas de toda la provincia, que por otra parte la fórmula ha sido más que dar un premio metálico, era adquirir obras, es decir, comprar las obras ganadoras de ese certamen. Por lo tanto, el ayuntamiento prácticamente es un museo, porque tenemos en todas las dependencias esas obras premiadas, están expuestas en todo el ayuntamiento. Y hemos llegado a la edición número 18, que podrían haber sido más si el anterior equipo de gobierno del Partido Popular no hubiese eliminado en su momento la celebración de este premio de pintura autonómico en aquel momento, ¿no? Pero bueno, nosotros, como te decíamos, dentro de esta acción de gobierno hemos pretendido recuperar todo lo que entendíamos que era positivo para nuestro pueblo, y lo hemos hecho con una cantidad económica asumible. En tiempos anteriores es verdad que ahora hemos subido un poco más, se ha quedado en 6.000 euros para al final adquirir, creo que son 6 o 7 obras, no recuerdo ahora mucho de memoria la cantidad, pero bueno, es un número importante de obras. Hemos llegado a la edición número 18, la mayoría de edad, y hemos intentado dar efectivamente un impulso a este premio. Era conocido a nivel autonómico, ahora va a ser conocido en toda España, esa celebración de este premio de pintura. Es una inversión fundamental para nuestro pueblo, en obras de arte, en pintura, porque ahora vamos a comprar con ese premio muchas obras de arte de pintores, posiblemente noveles, es decir, que empiezan en este arte, pero bueno, con el paso del tiempo todos sabemos lo que suele ocurrir, y seguro que hay muchos de ellos que van a alcanzar una relevancia nacional, incluso mundial, posiblemente en algún momento. Ese patrimonio lo va a tener el ayuntamiento. Es decir, podemos encontrarnos dentro, ya la tenemos, ¿no? Pero bueno, podremos incluso hacer la experiencia en algún momento, ¿no? Estoy pensando ahora en la mitad de la Concepción, hacer una macroexposición de todos los premios ganadores de pintor Calpena, y nos maravillaríamos de la cantidad de cuadros, incluso de pintores que en aquel momento eran desconocidos y que transcurridos 18, 16 o 15 años están saltando a la fama, digamos, nacional. Y por otra parte, lo que has comentado, nuestro pueblo también va a ser conocido como elementos importantes de relevancia cultural. ¿Para qué sirve eso? Entre otras cosas, para el factor económico que decíamos antes. Habrán personas que vengan, pues no sé, si alguien se presenta, te voy a decir, de Pamplona, y le apetece venir pues a la entrega de premios, o se le da un premio, pues va a pasar aquí el de fin de semana, va a conocer nuestro pueblo, va a ser conocido, como te decíamos, como un elemento importante, que a lo mejor gente dice, pues mira, en Aspe hay un premio de pintura, pues vamos a visitar esa población, y se va a hacer a nivel de España. Y lo que te decía, es fundamental en la economía y también en el turismo, ¿no?, que nuestro pueblo sea conocido por elementos singulares, porque, bueno, me viene ahora la memoria, pues las recientes excavaciones, esa primera fase de las Tres Hermanas, ¿no?, ese
supuesto templo ibérico, que si fuera así, porque cada vez van avanzando conforme se van conociendo más los datos que se han hecho, cada vez los arqueólogos que han intervenido están como más animados, ¿no? Porque parece ser que sea algo muy singular, que en las terrazas hayan como pequeños templos. Al parecer puede ser que incluso las Tres Hermanas sea un lugar, digamos, mágico para la antigüedad, en la cual hubiera una dispersión de muchos templos en ese lugar, un lugar muy elevado, etcétera. Eso convertiría a nuestro pueblo en un hito de la época ibérica en toda España, claro. Esa era la zona de afectación, ¿no? Pero eso sería algo singular, como te decía, que lo atraería igual que el premio pues Pastor Calpena. En torno a ese yacimiento arqueológico, época ibérica, Sierra de las Tres Hermanas, debate sobre si es una casa regia o si es un templo. Manuel Díez sabemos que le gustaría más que fuera... No, es un templo sí o sí, sin duda, ya lo demostraré en su día. Ha habido una fase de excavación, una primera fase, sí, que se va a continuar en próximos años, según habéis informado. La idea es que se continúen 3 campañas más. Ahora está la fase de análisis de los datos recogidos por los arqueólogos, por estos científicos, y va a haber, pues no sé si cuando terminen todas las fases de excavación, una valorización, una musealización al aire libre de ese yacimiento, porque si es tan importante como comentas, se va a producir esa valorización, esa musealización. Efectivamente. Para que nos demos cuenta de la importancia de una programación, de una estrategia cultural, y en este caso histórica, arqueológica, el paso fundamental fue en su momento tener un museo histórico. Porque si no hubiéramos tenido un museo histórico, todos los elementos, todas las piezas que salen en cualquier excavación hubieran ido al mar o al museo más próximo, que sería Novelda, ¿no? Al mar, como ha ocurrido históricamente, ¿no? Entonces, en ese momento ya tomamos una decisión política. Coincidió que también estaba el Partido Socialista en el gobierno, pero bueno, se tomó una decisión política que fue: vamos a hacer un museo y vamos a dotarlo de una pieza clave, un técnico, que en este caso es María Bernal, directora del museo, para dinamizar las actividades del museo. Eso permitió que a partir de ese momento todas esas piezas estuviesen en nuestra población. A partir de ese momento estuvimos negociando con todas las personas de alrededor que conocíamos, que tenían piezas, etcétera, de nuestro pueblo, están en nuestro museo. Estuvimos negociando con el mar para que hubieran exposiciones temporales, para que nos restaurasen esas piezas. Posteriormente, tenemos información, en principio suficiente o bastante importante, de determinados yacimientos, como puede ser la Horna o el Castillo del Río, que fue, digamos, excavado en parte, con lo cual información tenemos. Una vez que tenemos la información de un yacimiento, lo que hay que hacer es restaurarlo, conservarlo y después ya musealizarlo para que pueda ser visitado. Eso es lo que estamos haciendo en las Tres Hermanas. Las Tres Hermanas teníamos la información, sabíamos que se había producido una excavación allá por los años 80, entonces lo que estamos haciendo es retomar toda la información para saber realmente lo que es. Porque claro, si no sabemos lo que es, ¿qué vas a explicar, ¿no? ¿Qué vas a musealizar? Entonces, si eso fuese como yo mantengo desde un principio, en un lugar mágico, sacro, permitiría después hacer determinadas reconstrucciones y hacer un parque arqueológico, en definitiva, que eso también atraería, como decíamos, a muchísimas personas, porque cada vez lo vemos más, ¿no? Cuando hablamos de turismo, el movimiento, el flujo importantísimo de toda la población mundial, y hay sectores que les gustan una determinada actividad. Bueno, pues el tema de la arqueología, el tema de la singularidad también le interesa a muchas personas, y lo que me has preguntado, efectivamente, la siguiente fase, una vez que terminen esos 3 años de excavación, sería ponerlo en valor mediante una musealización. Ya en su momento se protegió la zona de Tres Hermanas en la modificación del plan general como zona arqueológica, así que ya hemos dado pasos suficientes para que eso sea una realidad en el futuro. Ya es la última cuestión, porque estamos, no sé si fuera de tiempo, pero quiero hacerte una doble pregunta sobre la ermita y la basílica. Sobre la ermita, porque ya sabíamos que se quería realizar una excavación arqueológica en el interior, y la basílica lo voy a reconocer porque te estoy viendo papeles ahí, me estoy copiando y veo algo de Basílica Vic. Y me interesa mucho lo que acabo de ver, es una auténtica copiar examen, ¿no? Como suele decirse, Basílica bien de interés cultural. Pues doble pregunta, ermita y basílica. Sí, efectivamente. Al final me haces trampa siempre porque dices, vamos a hablar de la programación del teatro. Y digo del teatro, de programación cultural. Pero bueno, encantado.
Efectivamente, la ermita, precisamente, bueno, ya lo hablamos en su momento, ¿no? Una de las primeras actuaciones que se hicieron fue, vamos a ver cómo está la ermita. Para eso se colocaron unos testigos, unos elementos para ver la ermita si estaba estable, si tenía algún tipo de movimiento, es decir, cuál es la situación real de esa ermita. Precisamente este jueves ya va a haber una valoración por parte del arquitecto que está haciendo el seguimiento y nos va a traer un informe de la situación real, cómo está, y las actuaciones a realizar en la ermita en un futuro. Y uno de los elementos importantes que tenemos pendientes será esa excavación arqueológica como bien de relevancia local para datarla y, bueno, y ver los elementos y, bueno, si hay en este caso criptas o hay algún enterramientos subterráneos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es otro elemento, aparte de que continuemos con las actividades, porque de hecho en este último cuatrimestre que hay un concierto del Orfeón Virgen de las Nieves dentro de la ermita, pero bueno, la idea es compatibilizar, si puede ser, el tema de la excavación con las actividades, digamos, a realizar, pero bueno, si vemos que ya el interés de esa excavación es importante, pues ya haríamos una excavación completa, la tendríamos abierta pues, para ser visitada por el público, mientras que posteriormente ya hacemos alguna actividad de actuación para la rehabilitación posterior. Y efectivamente en ASPE tenemos dos bienes de interés cultural, que es el Castillo del Río y el Castillo de Bajau. Hay interés y se está trabajando en que la basílica sea bien de interés cultural. Precisamente pronto, a lo largo de esta semana, va a venir un arquitecto de la consejería para ver, trabajar en ese sentido. Por lo tanto, tendríamos uno de los elementos más simbólicos, ¿no? o significativos de nuestro pueblo como bien de interés cultural. Si te das cuenta, lo que estamos haciendo o la trayectoria, digamos, política, porque bueno, el ayuntamiento en definitiva gestiona todas las actividades del pueblo, todas las acciones, y lo hace de un nivel político, siempre ha sido ir sumando, ir aumentando. Es decir, yo creo que estoy convencido de que ASPE en estos momentos está en la misma situación de crisis económica, lógicamente, que toda España, en la misma situación de paro, como te decíamos, de toda España, con los mismos problemas que tenemos en todos los sitios, pero a nivel de ir, digamos, sumando, ¿no? o avanzando, progresando en elementos importantes para nuestra población, digo, a nivel cultural, deportivo, etcétera, etcétera, lo hacemos de una manera muy segura y con una continuidad. Por lo que decíamos, hemos ido pasando, te lo comentábamos antes con el tema de las tres hermanas, bueno, pues hemos ido pasando de no tener prácticamente nada, ni tener museo, ni tener absolutamente nada, bueno, ya hemos tenido elementos que han ido sumando. A raíz de eso se pueden hacer muchas más actividades complementarias. ¿Que eso lo hacemos nosotros? No, lo hacéis vosotros, es decir, el pueblo de ASPE, los interesados, lo que os gusta, ¿no? El tema de la actividad cultural o cuando es deporte, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo que hacemos es mantener las posibilidades estructurales que facilitan, y siempre con el esfuerzo de todos pues se pueden conseguir que nuestro pueblo pues continúe en esa dirección que yo entiendo que es muy positiva. Manuel Díez, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima.